En el silencio del alma hay batallas que el mundo no ve. No se oyen los tambores ni resuenan las espadas, pero allí se libra la guerra más grande, la lucha entre el ego y la humildad, entre la ambición y la fe. Muchos reyes han pasado por la historia dejando rastros de sangre, conquistas y gloria terrenal. Pero hay uno que dejó tras de sí algo más duradero, la huella de la pureza, de la bondad y del perdón. San Eduardo el Confesor fue un rey distinto. En una época donde la traición era una moneda común y el poder se defendía con violencia, él eligió gobernar con el corazón puesto en Dios. No fue débil, sino sabio, no fue ingenuo, sino justo, no buscó imponerse por el miedo, sino por la virtud. Y esa elección, que para el mundo parecía locura, lo convirtió en uno de los más grandes testigos de la realeza cristiana. Pero antes de conocer su historia, vale la pena detenernos a pensar, ¿qué significa realmente ser un rey? ¿Es acaso dominar a los demás, o es dominarse a uno mismo? ¿Es mandar con fuerza o gobernar con misericordia? La vida de San Eduardo nos responde sin palabras. Ser rey es servir. El poder sin amor se vuelve tiranía. La autoridad sin fe se convierte en orgullo. Eduardo comprendió esto desde su juventud, que un reino sin justicia es un desierto, y que un trono sin Dios es solo un asiento vacío. Por eso su reinado fue distinto, porque su corona no era solo de oro, sino de espinas de entrega, de paciencia y de oración. Él fue un hombre que, aun rodeado de intrigas, supo mantener la paz interior. En lugar de buscar venganza, perdonó, en lugar de aferrarse al poder, confió en la providencia. En tiempos donde el nombre de Dios se invocaba para justificar la guerra, Eduardo lo pronunció para sembrar la reconciliación. Y es que no se trata solo de un rey inglés del siglo XI, sino de un alma que nos recuerda algo que el mundo ha olvidado, que la verdadera nobleza no viene del linaje ni de la sangre, sino del corazón que se deja purificar por la gracia. Cuando la historia humana parece dominada por la ambición, los santos como Eduardo son luces que nos recuerdan que la santidad también puede habitar entre las coronas, los palacios y los consejos de gobierno. Que incluso allí, donde reina la política y el poder, hay espacio para la pureza del Evangelio. San Eduardo el Confesor fue un hombre que prefirió perder un reino antes que perder su alma. Y por eso, aunque su cuerpo descansa hace siglos, su ejemplo sigue gobernando los corazones que buscan reinar con Cristo, no con espadas, sino con mansedumbre, no con fuerza, sino con fe. Hoy, al recordar su vida, te invito a mirar dentro de ti mismo y preguntarte, ¿qué gobierna tu corazón? ¿El deseo de poder o el deseo de amar? Porque como Eduardo, todos tenemos un trono que defender, el del alma. Y solo quien lo entrega a Dios, puede llamarse verdaderamente rey. La historia del mundo está llena de reyes. Reyes que conquistaron, que gobernaron, que impusieron su poder por la fuerza. Pero muy pocos, conquistaron su propio corazón. San Eduardo el Confesor fue uno de ellos. En una época donde el trono se defendía con sangre y la palabra paz parecía un eco perdido, él eligió un camino que desafiaba toda lógica humana, el de la pureza, el perdón y la fe. Era el siglo XI. Inglaterra estaba marcada por las luchas internas, por la ambición de los nobles y la amenaza constante de las invasiones extranjeras. El trono inglés era un símbolo de poder, pero también una fuente de sufrimiento. Quien se sentaba en él sabía que cada día podía ser el último. Y en medio de esa tormenta, surgió Eduardo, un hombre que llevó la corona no como un privilegio, sino como una cruz. Desde joven, su mirada reflejaba algo distinto. No había en él el brillo orgulloso de los monarcas que soñaban con guerras o riquezas. En su alma habitaba una calma extraña, una serenidad que no venía del mundo. A veces parecía más un monje que un príncipe, más un orante que un guerrero. Y quizá por eso su historia es tan sorprendente, porque en él, la santidad se vistió de realeza. Creció entre la tensión del exilio y la nostalgia de su patria. Su vida no comenzó en palacios, sino en la incertidumbre. Y fue allí, en esa soledad temprana, donde aprendió que la verdadera fortaleza no está en las murallas del reino, sino en la confianza en Dios. Eduardo conoció la pobreza del destierro, el dolor de la pérdida y la fragilidad del poder humano. Pero lejos de endurecer su corazón, todo eso lo hizo más compasivo, más humilde, más cercano al corazón de Cristo. Cuando el destino lo llamó a gobernar, muchos esperaban de él un rey fuerte, decidido, que vengara las ofensas y afirmara su autoridad con mano de hierro. Pero Eduardo los desconcertó. Gobernaba con mansedumbre, resolvía con prudencia y escuchaba con ternura. Su corte no era un lugar de lujos excesivos ni banquetes interminables, sino de justicia y oración. Cada día comenzaba con la misa, y no tomaba decisiones importantes sin antes consultar al cielo.
Los cronistas de su tiempo cuentan que su rostro irradiaba una paz que nadie podía explicar, que su sola presencia calmaba los ánimos más encendidos, que cuando entraba a una sala, el silencio se hacía espontáneo, no por miedo, sino por respeto, porque había en él algo más grande que la autoridad del trono, la autoridad de un alma en gracia. Y sin embargo, su bondad no fue comprendida por todos. Algunos lo consideraban débil, otros, ingenuo. Pero lo que el mundo no entendía era que Eduardo no reinaba para sí mismo, sino para Dios. Mientras los demás reyes soñaban con dejar su nombre grabado en los muros de los castillos, él buscaba grabar el nombre de Cristo en los corazones de su pueblo. Su vida fue una oración continua entre los muros del poder. En los pasillos de palacio, donde otros sembraban intrigas, él levantaba plegarias. En las batallas políticas, donde muchos buscaban venganza, él sembraba perdón. Y allí, en ese silencio que desarma al orgullo, fue donde comenzó su verdadera conquista, la conquista del alma humana a través del amor. San Eduardo el Confesor fue un rey que entendió que gobernar es servir, que la grandeza no está en ser temido, sino en ser justo, que el poder sin compasión destruye, pero el poder unido a la fe redime. Su ejemplo sigue siendo, hasta hoy, un faro en medio de la oscuridad del orgullo humano, porque cuando todos buscaban la gloria de la tierra, él ya había encontrado la del cielo. Y así comenzó la historia del rey que reinó sin espada, del soberano que gobernó desde el corazón, del santo que convirtió un trono en altar. Cuando el joven Eduardo abrió los ojos al mundo, Inglaterra era un reino fracturado. Las costas estaban heridas por la guerra, las aldeas ardían bajo los ataques daneses, y los nobles se disputaban el poder como lobos hambrientos. Su padre, Etelredo II, era rey, pero su trono se tambaleaba ante la presión de invasores y traiciones. En ese contexto de caos nació el niño que, muchos años después, sería llamado el Confesor. Desde su infancia, Eduardo aprendió que la grandeza del mundo es pasajera. El ruido de las armas y las intrigas de palacio se mezclaban con las oraciones de su madre, Emma de Normandía, una mujer de profunda fe que enseñó a su hijo a confiar más en Dios que en los hombres. Mientras otros niños soñaban con espadas y conquistas, Eduardo se refugiaba en el silencio, en los rincones donde podía hablarle a Dios con la inocencia de quien ya intuía que su camino sería distinto. Pero ese camino pronto se tornó oscuro. Las invasiones vikingas arrasaron Inglaterra. Su familia fue expulsada del trono, y el pequeño príncipe, junto a su madre y sus hermanos, debió huir a Normandía, donde encontraría refugio. Así comenzó su larga etapa de exilio, un desierto de casi 30 años que moldearía su espíritu más que cualquier corona. Allí, en tierra ajena, lejos de la gloria y el poder, Eduardo creció entre el dolor de la nostalgia y el consuelo de la fe. Fue testigo de cómo los grandes caen, de cómo las coronas se oxidan y de cómo la soberbia destruye los reinos. Pero también descubrió la belleza del alma sencilla. Vivía con austeridad, frecuentando monasterios, aprendiendo de los monjes el arte del silencio y la oración. Las noches solitarias se transformaron en encuentros con Dios. Las lágrimas del destierro se volvieron semillas de confianza. A veces, los hombres se hacen santos no por lo que ganan, sino por lo que pierden. Y Eduardo, al perder su patria, encontró su vocación. En los muros fríos de los monasterios normandos aprendió que el verdadero reino no está en la tierra, sino en el corazón que se deja gobernar por la gracia. Su alma se templó en la humildad. Vivía con sencillez, servía a los pobres, y pasaba largas horas frente al altar. Muchos lo veían como un príncipe apartado del mundo, casi un monje vestido con las ropas de un noble. No buscaba la venganza contra los que habían usurpado el trono de su familia. No alimentaba resentimientos. Solo guardaba una esperanza callada, que si algún día Dios lo llamaba a regresar, lo haría para traer paz, no guerra. Los años pasaron. Inglaterra, tras el reinado de Canuto el Grande y sus hijos, se sumía nuevamente en la incertidumbre. Los nobles ingleses, cansados de la tiranía extranjera, comenzaron a hablar del exiliado que vivía en Normandía, el hijo de Etelredo, el príncipe justo, el que nunca había levantado espada contra su hermano, el que era conocido por su bondad y su devoción. Y así, la providencia actuó en silencio. En el año 1042, Eduardo fue llamado a regresar. Aquel príncipe olvidado por el mundo fue coronado rey de Inglaterra. Pero su entrada no fue como la de los conquistadores. No hubo caballos ni desfiles triunfales. Solo un hombre que regresaba a su tierra con el corazón limpio y una oración en los labios. Desde el día de su coronación, Eduardo demostró que su exilio no había sido tiempo perdido. Había aprendido a gobernar primero su alma antes de gobernar a los demás.
Su reinado no comenzó con venganza, sino con reconciliación. Reinstauró la justicia, escuchó al pueblo, y trajo al reino una paz que nadie creía posible. Los cronistas cuentan que su semblante irradiaba una serenidad sobrenatural, que su sola mirada bastaba para calmar los ánimos de los hombres más violentos. Era un rey distinto. Mientras sus predecesores se aferraban a la fuerza, él se aferraba a la oración. Mientras otros discutían por tierras y títulos, él se preocupaba por los pobres, por los enfermos, por los olvidados. Su corte se convirtió en un espacio de misericordia. Su palabra, en bálsamo. Y su trono, en altar. Pero gobernar con fe en medio del poder no es tarea fácil. Muchos lo confundieron con debilidad. Algunos nobles se impacientaban por su calma. Pero Eduardo no actuaba según los tiempos del hombre, sino según los tiempos de Dios. Había aprendido, en los años del destierro, que la fuerza del rey no está en su ejército, sino en su alma en paz. Cada amanecer lo encontraba en oración. Antes de firmar decretos o atender audiencias, se dirigía a la capilla. Su gobierno se apoyaba más en la providencia que en la estrategia. Por eso muchos decían que su reino era bendecido, porque el rey caminaba con Dios. Sin buscarlo, Eduardo comenzó a ser reconocido por su santidad. Su humildad desarmaba, su bondad inspiraba, su silencio conmovía. En un mundo endurecido por la ambición, él era un testimonio viviente de que la fe puede habitar en medio de la política, que la santidad puede vestirse de realeza, y que el poder más grande es el poder de amar. Eduardo no solo había vuelto a gobernar un reino, había regresado para enseñar al mundo entero que incluso desde un trono, se puede servir como un siervo de Cristo. Ser santo en tiempos de paz ya es difícil. Pero serlo desde un trono, entre ambiciones y traiciones, parece imposible. San Eduardo el Confesor vivió esa imposibilidad cada día. Su reinado fue un oasis de calma entre tormentas políticas, pero incluso los santos deben caminar entre sombras. Aunque gobernaba con justicia y bondad, su corte estaba plagada de tensiones. Las viejas rivalidades entre ingleses y normandos aún ardían. Algunos lo acusaban de favorecer a los extranjeros, otros, de ser demasiado piadoso para sostener la autoridad. En torno a su trono se tejían alianzas, murmullos y traiciones. Pero Eduardo no respondía con rencor. Respondía con silencio y oración. Uno de los conflictos más dolorosos fue el que vivió con su propia esposa, Edith, hija del poderoso conde Gadwen. Su matrimonio fue fruto de la política, no del amor. Sin embargo, lejos de dividirlos, aquel lazo se transformó en un pacto de pureza y respeto. Se dice que ambos vivieron en castidad, ofreciendo su unión como una entrega a Dios. En un tiempo donde los reyes buscaban descendencia para asegurar su linaje, Eduardo ofreció su trono a Cristo, como signo de total desprendimiento. El conde Gadwen, ambicioso y manipulador, intentó influir en el rey. Buscaba controlar Inglaterra a través de su hija y someter la corona a sus intereses. Pero Eduardo, aunque sereno, era firme. Su autoridad venía del cielo, no de los hombres. Cuando las intrigas se tornaron insoportables, el rey no levantó ejército ni buscó venganza, confió la causa a Dios. Y el tiempo le dio la razón. Gadwen murió repentinamente durante un banquete, cayendo fulminado antes de poder justificar sus actos. Los cronistas interpretaron aquel hecho como un juicio divino. Sin embargo, Eduardo nunca celebró su muerte. Oró por su alma. Y esa compasión desconcertó a todos. En su corazón no había espacio para el odio, solo para el perdón. Esa era su verdadera fortaleza, no temer perder el poder, porque sabía que todo pertenecía a Dios. Su vida se volvió ejemplo de humildad. Su corte, un reflejo de virtud. Amaba la sencillez y rechazaba el lujo. Dormía sobre una manta austera y vestía túnicas de lana, mientras distribuía riquezas entre los pobres. Muchos decían que parecía más un fraile que un rey. Y fue precisamente esa pureza la que abrió su alma a lo sobrenatural. Los relatos de su tiempo cuentan que poseía el don de la profecía. En varias ocasiones anunció acontecimientos futuros con una precisión que solo podía venir del cielo. También se le atribuyen milagros de sanación y prodigios que mostraban la cercanía de Dios en su vida cotidiana. Una de las historias más conmovedoras narra que, mientras caminaba por el palacio, un mendigo le pidió limosna. Eduardo, sin monedas en los bolsillos, le entregó su anillo como símbolo de caridad. Años después, 2 peregrinos ingleses que regresaban de Tierra Santa fueron sorprendidos por un anciano misterioso que los ayudó en el desierto. Al despedirse, aquel anciano les entregó un anillo y les dijo: «Dad esto a vuestro rey. Decidle que dentro de 6 meses vendré por él».
Los peregrinos regresaron a Inglaterra, y al entregar el anillo, Eduardo comprendió que aquel anciano no era otro que San Juan Evangelista. Su corazón se estremeció, y desde ese día supo que su hora se acercaba. Aquel episodio marcó profundamente a todos. El rey comenzó a prepararse para la eternidad. Intensificó su vida de oración, redobló su generosidad con los pobres, y consagró los últimos años de su reinado a Dios. Fue entonces cuando emprendió su mayor obra, la construcción de la majestuosa abadía de Westminster, que aún hoy se alza en el corazón de Londres. No la edificó para sí, sino como ofrenda, como un santuario donde la presencia de Dios reinara sobre su pueblo. Cada piedra de Westminster fue puesta con devoción. Eduardo visitaba las obras con frecuencia, no como monarca, sino como servidor del Señor. Supervisaba cada detalle, oraba con los obreros, y pedía que el templo fuera digno de la gloria divina. Aquella abadía sería su legado, su testamento de fe, su último regalo a Inglaterra. Pero mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía. Los cortesanos lo veían cada vez más sereno, casi transfigurado. Los testigos de su muerte contaron que, en sus últimos días, Eduardo tuvo visiones del cielo, y que sonreía con dulzura, diciendo: «He visto al Señor en su gloria, y el reino está en paz». El 5 de enero del año 1066, San Eduardo el Confesor entregó su alma al Creador. Murió rodeado de oraciones, con la misma calma con la que había vivido. No dejó hijos, ni herederos, ni conquistas, pero dejó algo mucho más grande, un testimonio de santidad que atravesó los siglos. Cuando su cuerpo fue sepultado en la abadía de Westminster, todo el pueblo lloró. Pero no eran lágrimas de desesperanza, sino de gratitud. Porque comprendían que no habían perdido a un rey, habían ganado a un santo. Desde aquel día, comenzaron los milagros. Enfermos que tocaban su tumba recobraban la salud, los ciegos veían, los corazones se reconciliaban. Su santidad trascendió el tiempo y las fronteras. Y la historia de Inglaterra, marcada por reyes guerreros, encontró en Eduardo al único monarca que conquistó sin espada, con fe, con perdón y con amor. Tras su muerte, Inglaterra quedó envuelta en disputas por la sucesión al trono. El poder volvió a teñirse de sangre. Pero, entre tanto ruido, el recuerdo de Eduardo permanecía como un perfume de paz. Su vida, tan distinta a la de los reyes que lo precedieron y sucedieron, se convirtió en un punto de referencia moral y espiritual para toda una nación. Pocos años después de su muerte, comenzaron a correr los relatos de los milagros que obraba desde su tumba. Ciegos que recobraban la vista, enfermos que sanaban, almas desesperadas que encontraban consuelo al rezarle. Su sepulcro en la abadía de Westminster se transformó en un lugar de peregrinación. Aquel templo que él mismo había levantado como ofrenda a Dios, se volvió la morada donde su cuerpo reposaría incorrupto, y su espíritu seguiría reinando, no sobre un pueblo, sino sobre los corazones que buscan a Dios. En 1161, el Papa Alejandro III lo canonizó solemnemente, proclamándolo Santo Eduardo el Confesor, uno de los pocos reyes de la historia elevados a los altares. Su memoria fue celebrada con honor, y durante siglos fue considerado el patrón de Inglaterra antes de San Jorge. Su imagen, representada con una corona y un anillo, símbolo del don que compartió con San Juan Evangelista, se convirtió en emblema de la realeza cristiana, un poder que se arrodilla ante el cielo. Su legado es una paradoja divina. Mientras otros reyes dejaron castillos y conquistas, Eduardo dejó oración y paz. Mientras las coronas de oro se consumieron con el tiempo, la suya, la de la santidad, sigue intacta. En un mundo que exalta la ambición, él enseñó que el alma más grande es la que sabe perdonar. Que la verdadera realeza no consiste en mandar, sino en amar. Cada piedra de Westminster todavía susurra su historia. Allí donde descansan los reyes y reinas de Inglaterra, su tumba brilla con una serenidad que no proviene del mármol ni de la historia, sino del cielo. Quienes se acercan a ella sienten la presencia de un hombre que, aun siendo rey, prefirió vivir como un siervo de Dios. San Eduardo el Confesor fue un espejo del Evangelio. En su vida se cumplió aquella frase de Cristo: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Él lo vio, lo amó y lo sirvió desde el trono, recordándonos que la santidad no se limita al claustro, sino que puede habitar también entre las responsabilidades del mundo. Su vida nos invita hoy, en medio de una sociedad marcada por la prisa, la competencia y el orgullo, a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿quién gobierna realmente nuestro corazón? ¿El deseo de poder o el deseo de servir? Ser rey, para Eduardo, no fue dominar, fue entregar. No fue imponerse, fue ofrecerse. Su testimonio nos muestra que la fe puede transformar cualquier lugar, incluso un palacio,
en un monasterio, si el alma vive unida a Dios. Y tal vez esa sea su enseñanza más grande, que todos tenemos un trono dentro, y que solo cuando dejamos que Cristo reine en él, descubrimos la verdadera paz. San Eduardo el Confesor no fue solo un monarca santo, fue el recordatorio eterno de que el poder, sin amor, se derrumba, pero que el amor, sostenido por la fe, reina para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que aún en medio del poder, la santidad es posible, entonces no dejes que quede aquí. San Eduardo el Confesor nos enseña que todos, desde el lugar en el que estemos, podemos ser instrumentos de paz, de fe y de perdón. Te invito a seguir caminando junto a nosotros, descubriendo la fuerza de Dios en la vida de los santos, esos hombres y mujeres que transformaron el mundo desde la humildad y el amor. Suscríbete al canal, comparte este video y únete a nuestra comunidad para seguir conociendo más historias que nos inspiran a vivir con propósito, esperanza y fe. Porque cada santo fue un reflejo de la voz de Dios en la tierra. Y aquí, en la voz de los santos, esa voz sigue viva.